Cuando me sacaron hacia el hospital en una silla de ruedas con una infección en mis vértebras, L4, L5, que casi me deja paralizado, había algo que me dolía más que la columna. Me di cuenta que había pasado años construyendo una vida sin tener una sola idea del por qué la estaba construyendo así. Tenía metas, disciplina, pero no tenía una filosofía, no tenía una arquitectura interna que le diera sentido a todo esto. Pero no tenía una filosofía, no tenía una arquitectura interna que le diera sentido a todo esto. Y hoy quiero hacerte una pregunta que probablemente nadie te ha hecho o tú mismo no te has hecho. ¿Tú tienes metas o tienes una filosofía de vida? Porque son cosas completamente diferentes. La diferencia entre una y la otra explica por qué hay personas que logran todo y sienten nada. Explica por qué estás cansado y aún sigues avanzando. Explica por qué cada enero te pospones metas y sigues en lo mismo o las cancelas. La mayoría de las personas operan sin una filosofía consciente, simplemente reaccionan. Piensa en cómo funciona tu día. Suena la alarma, revisas el teléfono, reaccionas a los mensajes, reaccionas al tráfico, reaccionas a tu jefe, reaccionas a tu pareja, reaccionas a las noticias. Llega la noche y llegas agotado. Al día siguiente lo mismo. No estás viviendo tu vida, estás respondiendo a ella. Y esto no es un problema de motivación, es un problema de diseño interno. No tienes un diseño interno, no tienes una arquitectura. Trabajo con ejecutivos y líderes multinacionales en toda Latinoamérica. Gente que dirige empresas, que tiene equipos de 50, 100, 200 personas. Y cuando les pregunto, ¿cuál es tu filosofía de liderazgo? Se quedan en blanco, en shock. Tienen un plan de negocios, tienen KPIs, tienen un dashboard de métricas, pero no tienen una filosofía de cómo quieren liderar. Cuando les pregunto, ¿cuál es tu filosofía en la relación con tu pareja? Mismo silencio. Cuando les pregunto, ¿cuál es tu filosofía de cómo quieres vivir esta etapa en tu vida? Nada. Y ahí está la raíz de lo que yo llamo el vacío interno. No es que te falte algo externo, es que no tienes una estructura interna que le dé significado a lo que ya tú tienes. Eso es, imagínense, que es como construir un edificio de 40 pisos sin planos. Se ve impresionante desde afuera, pero por dentro un desastre estructural esperando colapsar. ¿Sí? Ahora, lo que transforma una vida no es un nuevo hábito, no es una nueva meta o un nuevo libro de autoayuda. Lo que transforma una vida es cuando finalmente desarrollas una filosofía consciente y empiezas a actuar desde ella. Yo le llamo arquitectura interior y tiene una estructura que quiero darte hoy. La arquitectura interior se construye sobre tres decisiones fundamentales. No son metas, no son deseos, son decisiones de diseño. La primera decisión, ¿cómo quiero experimentar cuando ahorita que vivo? No qué quiero lograr. ¿Cómo quiero experimentar cada día de mi vida? Y esto es radicalmente diferente porque la mayoría de la gente define su vida por lo que quiere. Tener un carro, una casa, un nuevo título, un nuevo número de cuenta, pero nunca definen cómo quieren sentirse mientras lo construyen. Y sabemos algo importante y poderoso. Tu cerebro no distingue entre la experiencia que tú generas internamente y la que tú recibes del exterior. Si tú decides generar presencia, gratitud, energía cada mañana, tu sistema nervioso responde como si el mundo te lo estuviera dando. Y eso no es un pensamiento positivo barato, es neuroplasticidad aplicada. Tu cerebro se reconfigura en función de los estados que tú practicas con más frecuencia. Entonces, la primera pregunta de tu arquitectura es, ¿qué estado de ánimo quiero generar hoy? No qué quiero recibir. ¿Qué estado voy a crear hoy? La decisión número dos, ¿cómo quiero relacionarme con las personas que más me importan? La mayoría de la gente tiene una filosofía de relaciones que es una calle en un solo sentido. Si me tratan bien, yo trato bien. Si no me dan lo que espero,
me cierro o colapso. Eso no es una filosofía, eso es reactividad emocional disfrazada de principios. Una filosofía real de relaciones dice, bueno, yo voy a estar así con mi pareja, con mis hijos, con mi equipo, independientemente de cómo me traten hoy. No porque sea un mártir, sino porque mi forma de relacionarme es expansión de quién soy, no una reacción de quién eres tú. Cuando estuve en esa silla de ruedas y pensaba, y recordaba cuando mi matrimonio se había roto años antes, y mirando hacia atrás con honestidad, parte de la razón fue que yo no tenía una filosofía de pareja. Yo solamente estaba ahí, reaccionando, esperando que las cosas funcionaran solas. No tenía una definición clara que es o que era en ese momento una relación excelente para mí. No la había escrito y no la había comunicado, ni tampoco la había practicado. La tercera decisión, ¿qué contribución quiero hacer con mi tiempo? Y esta es la decisión que separa a la gente que vive del logro de la gente que vive con propósito. El logro te pregunta, ¿qué puedo conseguir? El propósito te pregunta, ¿qué puedo aportar? ¿Qué valor puedo dar? Y no estoy hablando de grandes gestos filantrópicos, estoy hablando de que tu lunes por la mañana, cuando tú te levantas a las 5, 6 o 7 a.m. y tú no tienes ganas, ¿sí? O cuando el estado de ánimo te dice, quédate 5 o 10 minutos más en la cama o no vayas a trabajar. La pregunta no es cómo me siento yo, la pregunta es, ¿qué dice mi filosofía? ¿Sí? Si tu filosofía dice, mi contenido es un legado, mi trabajo es contribución, mi forma de liderar es servicio, entonces tú te levantas, no por motivación, por arquitectura. El bloque 4 de tu arquitectura interior, ¿sí? Es de cómo tú construyes tu ser interior. Ahora viene la parte que importa, porque ideas bonitas las tiene todo el mundo. Lo que marca la diferencia es la implementación. Y voy a darte una parte de un framework que utilizo con mis clientes de alto rendimiento o atletas o ejecutivos. El paso 1 define tu filosofía en una sola frase, no un párrafo, una frase. La mía durante estos últimos 12 años ha sido, la mente no necesita más velocidad, necesita dirección. Esa frase me gobierna cuando estoy tentado a hacer más cosas o más rápido. Esa frase me frena y me pregunta, ¿pero tienes dirección? Cuando un cliente me dice que quiere más productividad, esa frase me hace preguntar, ¿pero productividad hacia dónde? Tu frase no tiene que ser perfecta, tiene que ser tuya y tiene que servir como un filtro de las decisiones que tú tomas, ¿sí? Paso 2. Escribe de 3 a 5 principios no negociables. ¿Qué quiero decir? Estos son los principios con los que tú te presentas cada día. No son metas, son compromisos, es comportamiento. Por ejemplo, uno de los míos es genero mi estado, no lo espero. El otro, y te lo doy como ejemplo, tú puedes crear los tuyos. Avanzo antes de sentirme listo. Otro, mi legado se construye en lo que creo, no en lo que consumo. Y estos principios no son para ponerlos ahí solamente en la pared, son para revisarlos cada mañana, antes de abrir el teléfono, antes de reaccionar al mundo. Tú lo revisas y le dices a tu cerebro, así es como opera esta persona hoy. El paso 3, evalúa tu día con filosofía, no por productividad. Al final del día, la pregunta no es ¿cuánto hice? La pregunta es, ¿actué desde mi filosofía o desde mi estado de ánimo? Y es que aquí está la trampa.
Si vives desde tu estado de ánimo, vas a ser productivo todos los días que sientas o que te sientas bien y vas a autosabotearte los días que no. Y eso, déjame decirte que eso no es rendimiento. Eso es una montaña rusa emocional disfrazada de disciplina. Si vives desde tu filosofía, tu comportamiento se vuelve predecible. Y cuando tu comportamiento es predecible, tus resultados se vuelven predecibles. Eso es lo que significa el alto rendimiento. Y en el paso 4, programa la reevaluación. Tu filosofía no es estática. Lo que te sirvió a los 30 no te va a servir a los 48. Lo que te sirvió como colaborador no te va a servir como líder. Lo que te sirvió de soltero no te va a servir como padre. Cada 90 días, siéntate contigo mismo y hazte estas preguntas. ¿Mi filosofía actual está produciendo la vida que realmente quiero y deseo? Si la respuesta es no, no necesitas más motivación, necesitas actualizar tu arquitectura. Es que mucha gente que dice estar en una crisis de los 40 o de los 50, es que realmente no están en crisis. Está en una reevaluación de filosofía, dependiendo en el season que te encuentres. La diferencia es que no la saben. Y como no la saben, comparan un carro nuevo en lugar de rediseñar su interior. Quiero cerrar con algo personal. Cuando salí de esa silla de ruedas tenía solamente dos opciones. No tenía ninguna otra. Volver al mismo diseño, mismos patrones, mismas reacciones, misma inercia. O aceptarme o aceptar que ese quiebre no era una tragedia. Era una interrupción necesaria. Eran regalos que la vida me estaba dando para ser más consciente. Una invitación a revisar el diseño desde donde estaba viviendo y operado. Porque muchas personas no están en crisis, están en fricción y es en fricción continua. Fricción entre el diseño que les dio resultados y la etapa de vida que están viviendo hoy, habitándolo. Lo que funcionó antes puede que hoy ya no te represente. Y cuando eso ocurre, tú no necesitas más motivación, necesitas reevaluación. No necesitas más disciplina, necesitas rediseño. La transformación real no empieza cuando tú haces algo nuevo. Empieza cuando tú cuestionas el sistema interno, tu sistema interno, desde donde estás operando. Porque si el diseño no cambia, los resultados pueden cambiar. Sí, pero la sensación interna no. Y cuando tú eliges diseño conscientemente, no todo se vuelve fácil, pero todo se vuelve coherente. Y una persona coherente entre un mundo caótico no compite con intensidad, opera con claridad. No es tu motivación lo que define tu vida, es el diseño desde donde decides operar.